para el gobierno central, el centralismo limeño, no existe Tumbes. Pero vamos ahora a darle la bienvenida a Jesús Risco Morales, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la provincia de Zarumilla en Tumbes, porque nuevamente ocurrió una inundación debido al desborde del río Tumbes. Señor Risco Morales, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, amigo periodista Pedro. Mi cordial saludo a la señorita Katiuska. Estoy aquí para las preguntas de rigor que ustedes me hagan. Por favor, un poco coméntenos antes de entrar al impacto económico, lo que está pasando en estos momentos en su región Tumbes con el tema de las lluvias intensas y extremas. Bueno, nosotros tenemos aquí lluvias, pero demasiadas intensas, con truenos, relámpagos. Sinceramente, eso ha demostrado tanto el aumento constantemente del caudal del río Zarumilla, especialmente el río Tumbes, que se ha desbordado varias veces, especialmente inundando parte de la ciudad de Tumbes. En este aspecto, prácticamente en la zona de lo que es el caserío de Bellavista ha sido constantemente inundado. Tenemos un promedio de más de 600 agricultores afectados, tanto en Zarumilla y especialmente en Tumbes, que prácticamente sus sectores agrícolas han sido arrasados por las aguas del río Tumbes. Es lamentable que sinceramente no hemos tenido en los últimos 20 años un trabajo serio de prevención para poder encauzar las defensas ribereñas de estos ríos. No olvidemos que estos ríos, sus caudales nacen en territorio ecuatoriano. Una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros aquí en la zona de frontera es que tenemos abundante agua que van a reposar especialmente al mar. ¿Qué es lo que ocurre? Tumbes es una zona de desarrollo agrícola, turística, comercial. El tema de fondo es que en este aspecto el departamento de Tumbes no cuenta con represas. Hace más de 40 años se exige al gobierno central, especialmente al proyecto binacional Puyango-Tumbes, la construcción, por ejemplo, de la represa Faical, Casaderos, Marcabelica, las cuencas vecinas, la represa del Guanábano, que serían las alternativas de solución para que Tumbes comience a recuperarse, florecer, para tener aquí en esta zona agroexportación. Pero lastimosamente desde Lima el gobierno central no ha visto el desarrollo constante en la región Tumbes, y esto es preocupante. El día de ayer tuvimos una reunión con la ministra del sector de Agricultura, quienes nosotros le hemos dado a conocer las alternativas, las grandes necesidades y los desastres que estamos viviendo nosotros en esta zona fronteriza. No olvidemos que el Yacú, jamás nos comunicaron la presencia del Yacú, o sea, no ha habido un tema de prevención. Estamos viviendo en este momento el fenómeno costero y a partir de septiembre, octubre vamos a tener la presencia de un fenómeno de gran intensidad, y eso es preocupante al no haber tenido obra de prevención. Se está hablando mucho, por ejemplo, de darle el apoyo a los agricultores en bono y tantas cosas. El tema fundamental aquí es qué hacemos, cómo reactivamos este sistema. Yo me recuerdo en el año 1981 que el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry entregó un promedio de 500 cabezas de ganado vacuno para mejorar la raza en la región Tumbes de esta producción, y fueron ganados cebú para mejorar la raza. Pero sinceramente de ahí no se ha tenido ni un tipo de apoyo. ¿Qué es lo que es necesario que el gobierno central entienda? En vez de darle migajas como son abonos, fertilizantes, ¿por qué no le dan 1000 cabezas de ganado para poder nosotros, los hermanos agricultores, comenzar a crecer, a desarrollarse de la mejor manera? En este momento Tumbes tiene grandes pastizales y es necesario ver una verdadera reactivación sobre este tema. Mire, ve, aquí en la zona fronteriza hay un proyecto binacional, el proyecto binacional Puyango-Tumbes, que sinceramente a la fecha solamente se ha ido en reuniones tras reuniones y se invierte mucho dinero, pero no vemos nada de este proyecto. Es más,
como este proyecto Puyango Tumbes, el río Tumbes nace en territorio ecuatoriano, ya para los ecuatorianos no es importante este proyecto binacional. Ellos ya no están hablando de este proyecto binacional y nosotros estamos anhelando tener este proyecto para que almacene las aguas. Es más, tenemos que ser muy, muy serios en este aspecto. El río Tumbes es lo que desciende el río Puyango en territorio ecuatoriano, el mismo que trae relaves mineros. Es una agua que tiene veneno, especialmente para el consumo humano. Aquí en Tumbes, de acuerdo al análisis que se ha hecho y las denuncias que se ha hecho a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, somos más de 200.000, así, en cifras claras, 200.000 fronterizos que sinceramente estamos contaminados, envenenados por estos relaves mineros. Y esto es preocupante, porque nadie toma alternativa de solución. Esto tiene que solucionar el gobierno central, tanto del Perú y de Ecuador, y plantear la alternativa de solución, porque aquí, a corto y mediano plazo, los fronterizos vamos a ir muriendo. Señor Risco, por favor, ¿no se ha trabajado nada en el río Tumbes? ¿No se ha hecho una limpieza, descolmatación? ¿No se ha buscado de repente encauzar este río? Mire, ¿qué es lo que ocurre especialmente en esta zona? ¿Cómo vamos a poder encauzar el río Tumbes si prácticamente lo único que se hace es una limpieza del cauce, de la misma arena le ponen a los costados y viene el desembalse de las aguas y se los llevan? Esto es prácticamente como un engaña muchachos, y esto no podemos permitir porque el río se lleva millones y millones de soles en unas obras que sinceramente debe de darse una verdadera solución. Este río es así tan potente como el río Piura, que pasa por el medio de la ciudad. ¿Qué necesitamos aquí? Una verdadera defensa ribereñas, tanto en la margen derecha y la margen izquierda. Y eso no se ha trabajado, no se ha hecho. Tenemos un solo puente nomás que cruza encima del cauce del río Tumbes, que ese puente ya está a punto de colapsar. De ser así, quedaremos aislados, nos desconectaremos del interior del país. Y nosotros venimos también exigiendo al gobierno central la construcción de 1 o 2 puentes más sobre el río Tumbes, que sinceramente serían las alternativas para llevar a Tumbes a la modernidad. Pero tenemos que exigir al gobierno central, y esto para mí es preocupante. ¿De qué manera? Porque parece que para el gobierno central, el centralismo limeño, no existe Tumbes, porque solamente se invierte hasta Piura, señorita. Y esto es preocupante. ¿Cómo es posible que del 100% del presupuesto que recibe Piura, solamente el 8 o el 10% le toca especialmente a Tumbes? Una migaja, una pobreza. Tumbes es una región que se bate en la pobreza y extrema pobreza. Y no olvidemos que es la puerta de entrada al país. Y es preocupante. ¿De qué sobrevive esta frontera? El 70% de la economía lo maneja el comercio. Otro sector lo maneja especialmente el turismo y otra mínima parte el sector agrario y la producción langostinera. Ese es el motor económico de esta zona de frontera. Pero no tenemos una gran inversión, no tenemos obras de un verdadero impacto turístico, social, comercial e industrial. Necesitamos nosotros la creación de una verdadera zona franca en esta zona. Necesitamos la reactivación del parque industrial, que más de 14 años está en estado de abandono. La zona especial de desarrollo económico también que está en estado de abandono. O sea, no hay una verdadera importancia en el desarrollo y modernidad de esta zona de frontera. Y sumado a todo lo que nos está mencionando en este momento, señor Risco, ¿a cuánto ascenderían las pérdidas económicas a consecuencia de esos desastres desde el ciclón Yaku y con este fenómeno del Niño Costero? Sinceramente es incalculable porque ya tenemos nosotros agricultores, ganaderos, especialmente empresarios langostineros, el turismo está colapsando. Y esto es preocupante, estamos al borde de una quiebra económica. No olvidemos que venimos especialmente de una pandemia, que esta frontera se cerró, no teníamos conexión ni para el interior ni para el exterior del país. Y esto ha sido preocupante porque al 100% de empresarios que hemos invertido en esta zona de frontera hemos colapsado, hemos quebrado económicamente, tenemos deudas en la banca privada, tenemos deuda con nuestros acreedores. Y esto es preocupante porque hablemos nosotros la gran cantidad de empresarios que están en Infocor.
En ese sistema estamos nosotros viviendo este fenómeno aquí en línea de frontera. Ayer la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que va a reactivarlos con 8.000 millones de soles frente a esa emergencia climatológica. ¿Usted cree realmente que ese presupuesto llegue a Tumbes? Mire, nosotros el día de ayer hemos tenido el primer contacto especialmente con la ministra de Agricultura. La conclusión es que hemos llegado al final, porque hemos estado todas las fuerzas vivas, el día de hoy tenían que reunirse con los alcaldes. La conclusión que hemos sacado es que solamente nos ofreció la instalación de una mesa técnica, de unos técnicos que iban a mandar del gobierno central a seguir dialogando y viendo algún tipo de proyectos técnicos para el desarrollo de Tumbes. Pero eso se quedó solamente en la mesa, en el diálogo. No tenemos hasta este momento nada. Especialmente los alcaldes se están quejando que tienen un presupuesto muy pobre para poder enfrentar a estos fenómenos que tenemos ya encima. Y esto es preocupante. Ellos no tienen alternativa de solución, no tienen maquinaria pesada, no tienen cómo ayudar o sostener o enfrentar especialmente a toda la tragedia que estamos viviendo aquí en la frontera. Claro, y yo quiero un poco ahondar lo que nos están mencionando respecto al tema de Reactiva, el tema del FAE, algún crédito bancario que tienen negocios que en estos momentos están al borde de la quiebra. ¿Hay algún nivel de coordinación que se maneja, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Produce, con alguna cartera ministerial para que puedan interceder y generar un marco legal que les permita a ustedes un respiro de esta situación bastante crítica? Porque esto escapa de sus manos, no es un tema de protestas, es un tema de la naturaleza. Negocios que están desgraciadamente siendo arrasados, agricultores que no pueden ni siquiera responder económicamente ante un préstamo por más mínimo que sea. ¿Están viendo esa posibilidad ustedes como gremio? Mire, nosotros estamos tocando puertas y es preocupante que no se nos abre ningún tipo de puertas. El tema de Reactiva Perú jamás llegó a la clase mediana pobre de la zona de frontera. Ese dinero se perdió en la ruta. No olvidemos los miles de millones de dólares que prácticamente salieron del Estado peruano y le dieron a la banca privada. Y la banca privada solamente les entregó a sus clientes preferenciales. Entonces eso no llegó al pueblo. ¿Cómo nosotros podemos buscar una verdadera reactivación si hasta el día de hoy, imagínense, 3 años de tragedia y encima con este desastre natural que estamos viviendo, no tenemos un oxígeno económico para hacer una verdadera reactivación en la zona de frontera? ¿Y cómo se encuentran las familias de ustedes asociados a la Cámara de Comercio de Tumbes? ¿Están ahorita desprotegidos? ¿Han tenido ayuda del gobierno central, el gobierno local, regional? Mire, no olvidemos que estos gobiernos, tanto local y regional, recién están entrando, tienen 100 días en el cargo. Ellos recién se están sentando, no saben cómo desatar estos grandes problemas que tenemos. Ellos están pidiendo auxilio, especialmente al gobierno central, porque no tienen a otra parte donde recurrir. Entonces, de no haber alternativa de solución para los álgidos problemas que estamos viviendo los fronterizos, yo le aseguro que volveremos a ir a un paro ya indefinido en esta zona de frontera.